Posteriormente, al haber realizado la columna 7 de lo que es los efectos sobre el efectivo, vamos a distribuir ahora de esta parte. Nos interesa únicamente la columna 7. Entonces, de igual manera voy a ocultar esto para que tengamos únicamente las columnas que nos interesan. Vean pues, aquí obviamente vamos a distribuir los saldos que tenemos en la columna de efectos sobre el efectivo en las tres actividades que ya conocemos, en las actividades de operación, de inversión o de financiación. En cada uno pues daré algunos tips, ¿verdad? De cómo distribuirlo para que ustedes no se confundan, especialmente donde hay un poquito de tal vez de confusión o dudas, es que en qué columna o en qué actividad puedo distribuir alguna cuenta, ¿sí? Entonces, a- aquí solamente vamos a distribuir los que tienen saldo. Obviamente los que están en cero, pues no colocamos absolutamente nada, ¿verdad? Va. Siendo así, iniciamos con la primera cuenta, que serían vehículos. Vehículos, como bien nos damos cuenta, no hay un saldo, así que pues no lo vamos a clasificar en ninguna parte. Si por alguna razón tuviese algún saldo, todos los activos fijos lo vamos a clasificar como una actividad de inversión, ¿sí? En esta columna de actividad de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dato sumamente importante. Todos los activos fijos van a estar en actividades de inversión. Si vemos la NIC 7, que en ocasiones les he hecho como referencia, dice aquí en actividades de inversión. Considero que aquí engrandecerlo dice actividades de inversión son las de adquisición y disposición, vean, adquisición y disposición de activos a largo plazo. Aquí está el detalle, que son todos los activos a largo plazo. Y después dice, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si tuviésemos alguna inversión, tuviésemos alguna cuenta que diga inversión en valores a largo plazo, entonces lo vamos a clasificar como una actividad de inversión. Sí, entonces por eso es que aquí vamos a colocar los activos fijos, como dice aquí, a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes pues pueden leer también los siguientes conceptos, por ejemplo aquí en actividades de inversión, aquí nos menciona, vean. Por ejemplo, para tal vez darle un poquito más de profundidad, dice aquí, bueno, no lo voy a leer todo, sino que dice aquí, ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes. Sabemos cuáles pueden ser actividades de inversión. Dice pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, o más que todo cuando la norma habla sobre propiedad, planta y equipo, se refiere a todos los activos fijos, maquinaria, vehículos, mobiliario y equipo, herramientas, pensamos todo eso se le llama propiedad, planta y equipo, o más que todo la norma lo llama de esa forma. Los activos intangibles, ¿verdad? Gasto de organización, instalación, marcas y patentes, derecho de llave, crédito mercantil, ¿verdad? Digamos, son activos intangibles. Y después dice, y otros activos a largo plazo. Pues si existiera algún otro activo que sea a largo plazo y que tenga que ver algo con referencia a lo que es la inversión. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Después dice, estos pagos incluyen aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados a las propiedades, planta y equipo construidos por la entidad para sí misma, ¿verdad? Incluso puede aparecer edificio, inmuebles, construcción, ¿verdad? Decimos, eso es parte de. Dice cobros por venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Es lo mismo, ¿sí? Aquí no hay mayor complicación. Por eso es que en resumen, yo siempre menciono de que aquí en actividades de inversión vamos a colocar los activos fijos.
¿Por qué mencioné esto? Porque como aquí aparecían nuestras primeras cuentas que son vehículos de reparto. Ahora, lo del mobiliario y equipo sí tiene saldo, vean. Entonces, y como este es un activo fijo, lo vamos a copiar aquí. Copiamos los 8100. La organización no hay, marcas y patentes no hay, mercaderías. Ok, ahora aquí, las mercaderías, ¿a quiénes se los compramos? O sea, ¿quién nos da la mercadería? Los proveedores. Por eso aquí eso lo vamos a clasificar aquí en actividades de operación. También en actividades de operación, nos decía acá, actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Más que todo aquí en actividades de operación es todo lo que las cuentas, podríamos decir, que maneja una empresa y que sea su actividad principal. De acuerdo, usamos todas las cuentas que tengan con referencia a lo que son las actividades de operación. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí, como es una empresa comercial, necesita la mercadería. Y las actividades de operación se dividen en tres: en clientes, proveedores y otras. Algunos, quizás textos u otros libros, o quizás algún otro maestro, ¿verdad? Pueda mencionar en lugar de clientes, pueda colocar cuentas por cobrar. Y en lugar de proveedores, cuentas por pagar. Pero al final es lo mismo. Si usamos ahí, no nos vayamos a complicar tanto en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, mercaderías, ¿a quiénes les compramos la mercadería? A los proveedores. Por eso lo vamos a colocar aquí en proveedores. Las inversiones en bonos, como les había dicho anteriormente, la inversión en bonos aquí, como ya nos da una observación que nos dice que esta inversión en bonos se le considera como un equivalente al efectivo, por eso es que no hubo un efecto aquí. Obviamente no los voy a explicar otra vez porque ya lo expliqué en el video anterior. Y automáticamente se coloca en la columna 13, que sería el flujo neto del efectivo, ¿verdad? Entonces, pues eso es que aquí pues ya lo hemos clasificado o ya lo hemos registrado, así que ya no hay nada que registrar. En clientes, obviamente aquí tiene su propia columna de lo que son los clientes. Deudores empleados. Ahora vean lo siguiente. Deudores empleados, primero, ¿en qué lo clasificamos? Actividades de operación, inversión, financiación. Lo de financiación, obviamente hablamos de capital, hablamos de préstamos bancarios que recibe la empresa, acciones y demás. ¿Tiene algo que ver con los deudores empleados? No, ¿verdad? Recordemos que los deudores empleados son esas personas que nos deben a nosotros como empresa, ¿verdad? Por algún crédito que les hayamos dado. Entonces, financiación no tiene nada que ver. Inversión no es un activo fijo ni a largo plazo, así que tampoco. Entonces va a ir en actividades de operación. Ok, ahora en actividades de operación, ¿cómo lo clasificamos? Clientes, proveedores u otras. ¿Tiene algo que ver con los clientes? No, ¿verdad? Para ello pues tendría que ser clientes. Proveedores tampoco. Entonces, otras. ¿Verdad? Estamos algo que no tiene nada que ver con las otras, ya sea actividades o la clasificación de clientes proveedores, entonces lo vamos a clasificar en otras. Los seguros anticipados, igual, ¿verdad? En este caso, pues no tiene nada que ver con clientes, ni proveedores, ni inversión, ni financiación, así que también sería en otras. ¿Sí? Caja y bancos, igual, automáticamente en la columna del flujo neto del efectivo, ¿verdad? Ya lo habíamos clasificado anteriormente. Las acciones por suscribir y suscriptores de acciones, se recuerdan que las acciones se convierte en capital. Entonces lo vamos a colocar en financiación. Todo lo que tenga que ver con el capital o patrimonio neto van a ir en financiación. Depreciación acumulada y amortización acumulada, como les decía, nunca puede tener saldo, porque de lo contrario, ¿dónde se supone que lo vamos a colocar aquí, verdad? Sí, entonces estas dos cuentas, vuelvo a repetir, nunca tienen que tener saldo, ¿sí? Nunca. Ya les he mencionado de que si tuvieran saldo es como que yo hubiera vendido
depreciación acumulada o hubiera comprado depreciación acumulada, ¿verdad? Y eso es completamente ilógico. No podemos comprar ni vender depreciación, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí nunca puede tener saldo, ¿de acuerdo? Bien. El capital autorizado no tiene saldo, ¿ven? ¿Por qué? Porque obviamente no hubo un cambio de lo que es el capital. Sí, espero me vaya a entender acá. Todos estos saldos, vean, todo esto fue el movimiento que tuvo el efectivo. ¿Sí? Aquí hubo un aumento del mobiliario de equipo, significa que pagamos dinero, por eso es que salió 8.100 quetzales, es como que aquí fueron entradas y salidas del dinero. Aquí si está en negativo hubo una salida del dinero, aquí si está en negativo hubo una salida de dinero, también aquí hubo una salida de dinero. Si esto está en positivo es porque hubo una entrada de dinero, negativo, salida de dinero. Aquí positivo significa que recibimos dinero. Si usamos todo eso es con referencia a lo que es el dinero, ¿sí? O al efectivo, como bien lo estamos viendo. Aquí, vean, sobre las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas, ¿con qué tiene que ver? Con el patrimonio. ¿Se recuerdan, verdad? Sabemos que las utilidades retenidas lo colocamos en el patrimonio. Así que va a ir en financiación. Significa aquí como está en negativo, ¿qué me quiere decir? De que pagamos utilidades. Y si se recuerdan, vuelvo a repetir otra vez, en el ajuste 7 o si puede ser en la partida 7, nos decía que en el presente ejercicio se pagaron dividendos. Es porque se pagó en efectivo, ¿verdad? 44.000. Es esto lo que está acá. Por eso está en negativo. 44.000, vean. Ahora bien, préstamos bancarios significa que también pagamos parte del préstamo bancario que teníamos. Y les vuelvo a repetir, aquí los préstamos bancarios van a ir en financiación. Quiero que veamos eso. Aquí está, vean, actividades de financiación. Dice, son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios. ¿Sí? O sea, por eso es que cuando nosotros aquí hemos colocado lo de las acciones, porque eso tiene que ver con el capital, ¿sí? En financiación, ok. Y también dice, y de los préstamos tomados por la entidad, ¿vean? Entonces, todo lo que tenga que ver con préstamos bancarios o hipotecas o demás, ¿verdad? Siempre y cuando sea por préstamos bancarios, ¿de acuerdo? No se les olvide, por favor, siempre y cuando tenga que ver con préstamos que la empresa haya adquirido, va a ir en actividades de financiación. Pagamos 120.000. Proveedores, ¿dónde iría? Aquí está bien, proveedores. Gastos por pagar, vean, aquí recibimos dinero por gastos por pagar. Clientes, no. Proveedores, no. En otras, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con la financiación ni la inversión. Así que sería en otras. Impuesto sobre la renta por pagar, de igual manera, ¿verdad? O sea, aquí se pagó el impuesto en efectivo durante el año, ¿verdad? En otras, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con capital, ni tampoco inversión, tampoco con proveedores ni clientes. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo colocamos en otras. Comisiones, no tiene saldo, así que nada. Ventas. Las ventas, ¿a quiénes les vendemos? A los clientes, ¿verdad? Y obviamente en actividades de operación, porque a eso nos dedicamos. Costo de venta, ¿a quién le pagamos la mercadería que compramos? A los proveedores, vean, proveedores. Entonces las ventas es a los clientes y el costo es a los proveedores. Sueldos en otras, ¿verdad? Pero obviamente en actividades de operación, en otras actividades de operación. Bonificación e incentivo también, otras actividades de operación. Cuotas patronales también, otras actividades de operación. ¿Vean?
No es complicado, sino simplemente determinar si no va en una columna o una actividad, pues es sí que lo colocamos en otras. Depreciaciones, también amortizaciones, vean, seamos, vuelvo a repetir, también estas dos cuentas de depreciaciones y amortizaciones nunca debe de quedar con saldo, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, no puedo decir que compré depreciaciones o vendí depreciaciones, ¿verdad? Entonces por eso es que no tiene que tener saldo. Los alquileres igual van a ir en otras actividades de operación. Seguros vencidos no hay, no tiene saldo. Cuentas incobrables tampoco tiene saldo. Intereses gasto igual en otras actividades de operación. Intereses percibidos también en otras actividades de operación. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, aquí ya tendríamos terminado la clasificación en cada una de las actividades que corresponden. Ahora rápidamente vamos a sumar cada una de las columnas. Aquí, como en este caso es mi última o es la siguiente fila después de mi última cuenta, vamos a, aquí en este caso voy a subrayar acá para sumar. Vamos aquí, vamos a sumar la columna. ¿Sí? Toda la columna. Vamos aquí, ustedes pues pueden sumarlo en su calculadora, ¿verdad? Menos 7.940 más los 598.000. Nos da en positivo 590.172.52. Para ello hay que colocar una descripción. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar una descripción por este valor. ¿Qué es lo que representa ese valor? Vean pues. Este valor representa el dinero que se recibió por parte de clientes. Vamos aquí, lo vamos a llamar por parte de clientes por el hecho de que recibimos dinero. Vean, 598.000 por ventas y aquí menos este valor nos da los 590.000. ¿Sí? Entonces, como vuelvo a repetir, todos estos saldos que aparecen aquí fueron los movimientos específicos del efectivo, tanto entradas como salidas. Si está en negativo fue una salida del dinero y si está en positivo fue una entrada del dinero. Y aquí está en positivo, entonces vamos a colocar efectivo recibido de clientes. Ahí está, efectivo recibido de clientes. Primera suma. Ahora vamos a sumar en la siguiente fila. Porque no podemos hacerlo aquí, porque aquí ya colocamos una descripción. Entonces aquí en la siguiente fila vamos a sumar la columna. O en la siguiente columna, mejor dicho. En la siguiente columna vamos a sumar la columna. Y nos da en negativo 110.800. Ok, en este caso, como está en negativo, significa que hubo una salida de dinero, ¿verdad? Como es de proveedores, entonces vamos a colocar efectivo pagado a proveedores. Ya está la columna de proveedores. Ahora vamos a sumar en la siguiente fila, ¿verdad? La columna de otras actividades de operación. Sumando entonces y nos da 309.182.95 en negativo. ¿Sí? Y como está en negativo, significa que ese fue también efectivo que se pagó. Así que una descripción vamos a colocar efectivo usado en otras actividades de operación. Vean. Perfecto, entonces ya tenemos la sumatoria de otras actividades de operación. Va. Ahora vamos a sumar estas tres cantidades.
¿sí? Estas vean, para determinar cuánto es el resultado de las actividades de operación. ¿Dónde la vamos a sumar? Vean, pues ahorita no me interesa la columna 7. Voy a ocultarlo para que tengamos un poquito más de espacio. Muy bien. Entonces, ahorita esto lo vamos a colocar, la sumatoria vamos a colocarlo aquí en la siguiente fila. ¿Sí? Entonces vean, voy a sumar 590,000 más 110,000. Obviamente aquí al momento de sumarlo, como aquí está en negativo, aritméticamente pues va a restarlo, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema en ese sentido, ¿verdad? Bien. Entonces, vean, la sumatoria de estas tres cantidades, respetando obviamente aquí el, el programa, ¿verdad? Me respeta los signos. Entonces, al final tenemos en positivo 170,189,57. Así que en esa fila vamos a colocar también una descripción. Y la descripción de ello sería el siguiente. Efectivo neto proveniente de actividades de operación. Vean, efectivo neto proveniente de actividades de operación. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor total de las actividades de operación. Muy bien. Ahora, en la siguiente fila, vamos a sumar la columna de inversión. Y por ende, como solamente es una cantidad, 8,100. Y estos 8,100 automáticamente lo vamos a colocar también en la última columna. 8,100 es en esa misma fila, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, como aquí el valor está en negativo, vamos a colocar efectivo neto usado en actividades de inversión. Vean, efectivo neto usado en actividades de inversión. ¿Por qué? Porque está en negativo. Si estuviera en positivo, hubiéramos colocado efectivo neto proveniente de actividades de operación. ¿De acuerdo? Va. Y por último, también vamos a sumar la columna de financiación. Financiación o financiamiento, ¿verdad? Es lo mismo. Porque aquí la norma le dice financiación, ¿verdad? En alguna parte dice financiamiento, igual es lo mismo. Entonces nos da 119,299,55, ¿verdad? La sumatoria de todas estas cantidades, ¿de acuerdo? Que nos aparece aquí, los 20,000, 25,000, 44,000, 120,000, 119,299,55. Dicha cantidad también lo vamos a copiar acá. Como está en negativo, igual vamos a colocar efectivo neto usado en actividades de financiación. Ok, va. Ahora vean lo siguiente. Vamos a sumar aquí en la columna del flujo neto del efectivo. No vamos a sumar toda la columna, sino que aquí vamos a sumar únicamente estas tres cantidades de las actividades, tanto del resultado de la actividad de operación, que sería esta, las actividades de inversión, que sería esta, y las actividades de financiación. Sumando estos tres valores, nos da 42,000
790.02. ¿Ve? Ok. Entonces aquí, como es positivo, cuando nos da positivo, significa que hubo un aumento, ¿sí?, del efectivo. Es como determinar que en este año, ¿sí?, el efectivo aumentó a 42.790. Ese fue el aumento en este año. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar aquí la descripción: aumento neto en efectivo y equivalente al efectivo. Entonces ya tenemos aquí el resultado final. Ahora vean lo siguiente. Este fue el aumento. ¿Cómo vamos a determinar si el valor es correcto? Viendo esto. Acá. Vean. Lo voy a colocar aquí en esta parte. Solo para hacer una comprobación, ¿verdad? Eso solo es esa parte. Ustedes lo pueden hacer en alguna hoja adicional. Voy a sumar lo que tenemos de la inversión más caja y bancos. ¿Se recuerdan que esto es lo que tenemos aquí? Vean, inversión en bonos y caja y bancos. O sea, esos son el efectivo y el equivalente al efectivo. Sumando esas dos cantidades, vean, nos da lo mismo. Esa es la comprobación. Y obviamente tiene que estar en positivo. Si por alguna razón estas dos cantidades estuvieran en negativo, por ejemplo, ¿verdad? Si estos estuvieran en negativo, aquí nos hubiera dado negativo. ¿Sí? O sea, eso es sumamente importante. Recuerden que un signo cambia totalmente. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo a decir menos 100 quetzales a decir más 100 quetzales. ¿Verdad? Porque obviamente cuando digo positivo 100 quetzales es porque tengo 100 quetzales. Pero si digo en negativo 100 quetzales es porque no tengo ni siquiera un quetzal, sino que al contrario, debo 100 quetzales. ¿Sí? Entonces el signo es sumamente importante. ¿Sí? Entonces no basta con que digamos aquí aparezca 42.000 y aquí el mismo valor, solo que aquí está en negativo y aquí en positivo, o viceversa, aquí está en negativo y aquí positivo. ¿Sí? Eso sí cambia totalmente. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que es sumamente importante colocar el signo. ¿Sí? Yo se los menciono porque si por alguna razón estas dos cantidades fueran negativos, por ejemplo, y el resultado tendría que haber sido negativo, y ustedes están colocando este valor en positivo, ¿sí? Vuelvo a repetir, si por alguna razón estas dos cantidades son negativos y ustedes están colocando este valor en positivo, ¿sí? Entonces sería, o más que todo el ejercicio es incorrecto, porque les tendría que haber dado negativo también. ¿Sí? O viceversa, ¿verdad? Aquí les dio negativo y aquí está en positivo. Es porque también está malo. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es una de las comprobaciones sumamente importantes. Espero me haya dado a entender. Rápidamente, y por último, vamos a terminar lo que habíamos colocado anteriormente en las filas, las cantidades sumatorias. Rápidamente, entonces, yo ya realicé aquí para que nos ahorráramos el tiempo. Igual no hay mayor complicación porque ya lo hicimos durante los videos anteriores, cada una de las sumatorias. Lo único es que después de la clasificación o de la descripción de aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo, colocamos dos filas de sumas, uno para los positivos, ¿sí?, y el otro para los negativos. Aquí coloqué en la última fila más que todo las sumatorias del debe y el haber de la reclasificación.
¿verdad? Porque hay dos cantidades. Ya posteriormente en las demás columnas, pues solamente fue positivo, negativo, ¿verdad? Y en todas siempre nos tiene que dar lo mismo. A diferencia de, del efecto sobre el efectivo, ¿verdad? Ahí sí hay en una de las sumatorias, pues va, o mejor dicho, las sumatorias van a ser diferentes, ¿sí? Pero siempre tiene que cuadrar. ¿De acuerdo? Seamos, al final tiene que determinarse cada uno de los procedimientos que hemos hecho y debe de estar las sumatorias de forma correcta. ¿Sí? Entonces, eso sería por el momento. Ya tenemos cada una de las sumatorias, cantidades. No se les olvide de que las cantidades que hemos colocado en las diferentes actividades, ¿verdad? De inversión, financiación, operación y demás, todo esto fueron las tanto entradas y salidas del efectivo. ¿Sí? Esta solamente fue la hoja de trabajo. Sí, esto solo es la hoja de trabajo. Esto nos va a servir como una guía para poder realizar específicamente los estados de flujo de efectivo. ¿Sí? O el estado de flujo de efectivo, mejor dicho. Y los dos métodos que se ha mencionado, que obviamente lo voy a explicar más adelante.